Parábola del buen samaritano. Lucas 10. Un hombre cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron dejándole medio muerto. Descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, subraya, pasó de largo. Asimismo un levita, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, viéndole, fue movido a misericordia, vendó sus heridas y cuidó de él. ¿Quién de estos tres, preguntó Jesús, fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús respondió, ve y haz tú lo mismo. El buen samaritano es una de las parábolas más conocidas de Jesús y de la Biblia. Trata acerca del amor a Dios, pero fundamentalmente del amor al prójimo. Hoy en día no tenemos ninguna dificultad en entender quién es nuestro prójimo, pero en la época de Jesús había mucha confusión. Por ejemplo, los fariseos e intérpretes de la ley excluían de la categoría de prójimo a los extranjeros y a los enemigos. Para ellos el amor tenía límites. Solamente eran dignas de ser amadas las personas que conformaban el grupo social, familiares o amigos, pero no los extranjeros y mucho menos los enemigos. Fueron los fariseos e intérpretes de la ley los que adicionaron al texto bíblico Levítico 19:18 que decía ama al prójimo. Ellos adicionaron la expresión pero odia, aborrece a tus enemigos. Esa es la ley a la que hace referencia Jesús en el Sermón de la Montaña. En el famoso mensaje de la montaña, Jesús recuerda esta ley farisaica. Él dice en Mateo 5:43, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Qué ley era esa que mandaba a odiar al enemigo? ¿A qué ley se está refiriendo Jesús cuando dijo, han oído la ley que dice, ama al prójimo pero odia a los enemigos? ¿Qué ley era esa? Por supuesto que no era una ley divina, no era la ley de Moisés, era una ley farisaica, una ley humana creada por los intérpretes de la ley. Entonces Jesús rectifica ese error garrafal diciendo de que todas las personas en el mundo son dignas de ser amadas. Por supuesto que pasar del prójimo, miembro de la familia o miembro de un determinado grupo social, a el prójimo que puede ser cualquier persona, era una nueva realidad, un nuevo mundo, era un nuevo mandamiento. Dice la Biblia en Juan 13:34, les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. ¿Cómo un nuevo mandamiento? Claro, porque el mandamiento creado por el ser humano, por los fariseos, mandaba odiar a los enemigos. Pero ahora viene Jesús y revoluciona el mundo antiguo con una nueva dimensión y ahora manda a todos los hombres que amen a todas las personas, aunque sean enemigas o aunque sean extranjeras. Para nuestro Señor, el prójimo es cualquier persona de cualquier parte del mundo, de cualquier grupo étnico que está en necesidad. Pero también se llama prójimo a la persona que ayuda a otras en necesidad. No es simplemente prójimo aquella persona que tiene una necesidad, sino que prójimo es la persona que ayuda.
Entonces, es cierto, es verdad, decir que Dios fue nuestro prójimo. Estamos en lo correcto cuando decimos que Dios fue nuestro prójimo porque nos ayudó cuando nos encontró tirado, malherido, a la vera del camino de la vida. Él fue nuestro prójimo que nos vio y movido a misericordia nos socorrió. Dice Ezequiel capítulo 16, versículo 5, dice, nadie puso el más mínimo interés en ti, nadie tuvo compasión, nadie te cuidó. Sin embargo, dice Dios, llegué yo y te vi. Mientras estabas allí tirada, te ayudé y entonces hice un pacto contigo y pasaste a ser mía. Es decir, Jesús fue el buen samaritano, fue nuestro prójimo. Él fue el que nos ayudó, el que nos vio como el buen samaritano había visto a este hombre herido. Fue Él quien nos encontró a la vera de la ruta del camino. Fue Él el que nos ayudó, nos socorrió. Él fue el buen samaritano, Él fue nuestro prójimo. Y espera que nosotros seamos el prójimo de este mundo en necesidad, de este mundo perdido. Así como Él fue el buen samaritano para nosotros, espera que nosotros seamos el buen samaritano, seamos el prójimo de aquellas personas que están en necesidad a nuestro alrededor. Ahora bien, la principal necesidad que Dios suplió cuando nos encontró tirado, mal herido, el diablo nos había robado, estábamos en el poder del pecado, el pecado se enseñoreaba de nosotros. Estábamos así como este judío tirado en la ruta. El Señor nos encontró. Pero ¿cuál fue la necesidad más importante que suplió Dios cuando nos encontró tirado? Fue la necesidad espiritual, hermanos. Dios nos regaló la salvación. Es cierto que Dios a menudo suple nuestras necesidades físicas y temporales cuando se acerca a nosotros, pero lo hace para despertar gratitud e interés por su presencia. Lo hace pensando, teniendo en mente que nuestra necesidad, nuestra primera y gran necesidad es la necesidad de Dios. Hay un vacío en nuestro corazón que no puede ser llenado con nada sino con Dios. Necesitamos la paz de Dios y la paz con Dios. Hay un vacío que solamente puede ser llenado por el Señor. Él sabe, Él tiene en mente, aunque suple nuestras necesidades físicas y temporales, sabe, tiene en mente que nuestra primera y gran necesidad es la espiritual, es la salvación, es la vida eterna. Dice Mateo 9, verso 36. Y viendo las multitudes, subraya, tuvo misericordia de ellas, porque vio que era gente confundida. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús dijo, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Es decir, Él era movido a misericordia. Es verdad que las necesidades físicas y temporales de la gente despertaba compasión y misericordia en Jesús. Pero Él no perdía de vista la misión. Había venido para salvar al mundo. El alimento espiritual era lo más importante. Alimentar espiritualmente a las multitudes, a la gente, era la prioridad de Jesús. Esa era la prioridad. Es cierto que Él le dio de comer a la multitud, pero lo hizo después de haber estado con ellos 3 días alimentándolos espiritualmente. Él sabe, hermano, sabe perfectamente que una persona puede irse al infierno aunque tenga todas las necesidades físicas y temporales satisfechas. Los regalos
que satisfacen necesidades físicas y temporales, no nos libran de la condenación eterna. Solamente Jesucristo puede hacer eso. Jesús sabe, vino a este mundo teniendo en mente, claro que se compadeció y sigue haciéndolo de nuestras necesidades temporales, pero Él tiene en mente alimentarnos espiritualmente. Por eso alimentar a las personas en su necesidad física está bien, saciar el hambre de las personas físicamente está bien, pero sin tener en cuenta sería mucho mejor si también saciáramos el hambre espiritual de la gente. Dice la Biblia en Juan capítulo 6 versículo 51, yo soy el pan de vida, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan es mi cuerpo, que ha sido entregado ¿para qué? Para redimir a la humanidad. Entonces, si Dios nuestro prójimo se acercó a nosotros para suplir una de las necesidades más importantes, la principal necesidad que tiene todo ser humano, si Dios nuestro prójimo se acercó para satisfacer esa necesidad espiritual, entonces nosotros, si vamos a ser el prójimo de este mundo perdido, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y no olvidarnos de que debemos alimentar espiritualmente a la gente. Debemos ser el buen samaritano que lleva el mensaje de salvación a aquellos que lo están necesitando. Dice Mateo 16, 26, ¿de qué les sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? Es decir, Dios está interesado en suplir nuestras necesidades, pero Él tiene en mente siempre nuestra primera y gran necesidad, que es la necesidad espiritual. Hermanos, insisto, una persona puede tener satisfecha todas sus necesidades físicas y temporales y con todo eso irse al infierno. Por eso la misión de Jesús dice que Dios envió a Jesús para salvar al mundo, y Jesús tenía en mente eso y alimentaba espiritualmente a las personas. Y nosotros, si hemos de ser entonces el prójimo de este mundo en necesidad, si realmente vamos a ser el buen samaritano de las personas en necesidad en este mundo, tenemos que incluir el mensaje de salvación. No podemos perder de vista que la necesidad fundamental de la gente es espiritual y que Dios es el alimento, es el pan de vida para esa gente. Veamos ahora algunas lecciones espirituales que se desprenden de la parábola del buen samaritano. En primer lugar, el amor a Dios debe ser la verdadera motivación de nuestro servicio. Me he dado cuenta que el amor no tiene nada que ver con la religión, porque todos los personajes mencionados por Jesús en la historia del buen samaritano eran religiosos, pero nadie supo amar excepto el hereje para los judíos, que era el samaritano. Solo una persona que no era religiosa es la que supo amar. Pero los religiosos, el sacerdote y el levita, los representantes de Dios acá en la tierra, ellos no supieron amar. Y esto a veces me hace pensar, porque nosotros estamos tan metidos en las cosas espirituales, en las actividades religiosas, que nos olvidamos de amar a las personas a nuestro alrededor. Hay muchas personas que lo único que necesitan de nosotros es un gesto de amor, pero nosotros estamos tan ensimismados en las cosas, en las actividades religiosas, que como el sacerdote y el levita pasamos de largo, no vemos la necesidad de la gente y no demostramos nuestro amor por ello. No nos olvidemos, la motivación para amar a la persona tiene que ser nuestro amor a Dios. Por amor a Dios amamos a la gente y nos convertimos en el buen samaritano de todos ellos. En segundo lugar, el amor se demuestra por el sacrificio. No podemos amar sin que nos cueste. El samaritano le dio sus ojos al hombre herido cuando se interesó en él.
Le dio su corazón cuando se compadeció por su necesidad. Le dio su burro para cargar y llevar al herido al hospital. Le dio sus pies para caminar mientras el herido iba arriba del burro. Le dio su corazón, le dio sus manos, hermanos, para vendar sus heridas. Le dio su dinero para pagar la cuenta en la recuperación de la salud. Es decir, no podemos amar sin que nos cueste. Si realmente hemos de ser entonces el prójimo de este mundo, si realmente vamos a ser el buen samaritano, va a haber que hacer sacrificios. Es cierto que existen muchos creyentes que no tienen el más mínimo interés en la salvación de las almas, que no tienen el más mínimo interés en ser el prójimo o el buen samaritano. Es cierto, pero no quiero ser injusto. También es cierto que muchos creyentes se han transformado en el prójimo y en el buen samaritano para otros. Es reconfortante escuchar los reportes que llegan de la iglesia en la semana, de personas aisladas o matrimonios o familias completas que están trabajando desde el anonimato, están trabajando, se han transformado en el prójimo de muchos niños en los barrios, en los merenderos, en los hogares de niños. Hay muchas personas que se han transformado en el prójimo de otros que son ancianos o de otros que están en necesidad. Sin más, en esta semana hemos recibido las fotos de un matrimonio humilde de la iglesia que se ha transformado en el prójimo de 26 familias. A quienes le han llevado bolsones de comida, pero además de eso, teniendo en cuenta que no es simplemente satisfacer una necesidad física, sino que ellos se comprometieron a pagar una Biblia para cada una de esas 26 familias. Regalaron una Biblia a cada una de esas 26 familias para suplir también el hambre espiritual. Eso es el amor en acción. Eso es ser el buen samaritano. Eso es realmente lo que Dios nos está pidiendo. Ahora, en tercer lugar, Dios ama a todo el mundo y quiere que todo el mundo sea salvo. Cuando Jesús le dijo al intérprete de la ley, ve y haz tú lo mismo, también nos lo dijo a nosotros. También nosotros tenemos la misma responsabilidad que tenía aquel intérprete de la ley. Dios espera que seamos el prójimo de este mundo perdido. Dios espera que seamos el buen samaritano para este mundo en necesidad. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros no obedeciéramos el mandato de Jesús, la voluntad de Jesús? Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué pasaría si nosotros no lo hiciéramos, no obedeciéramos? ¿Estaría comprometida nuestra salvación? Vení. ¿Estaría comprometida nuestra salvación y nuestra felicidad eterna si no lleváramos a cabo la voluntad del Señor de convertirnos en el prójimo de estas personas del mundo en necesidad? ¿Estaríamos comprometiendo nuestra salvación? No puedo ser dogmático y dar una respuesta tajante, pero las evidencias bíblicas que se desprenden del mismo texto me plantean algunas dudas, me hacen dudar. ¿Por qué no nos acercamos un poco más al texto? Jesús cuenta la historia del buen samaritano como resultado de una pregunta que un abogado, un intérprete de la ley, le hizo. Este hombre se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta era legítima, hermanos, y nadie debería descansar hasta no encontrar la respuesta, porque se trata del cielo o del infierno. Saber cómo van a ser perdonados nuestros pecados, saber cómo vamos a escapar de la ira venidera, saber cómo ir al cielo y evitar el infierno, son preguntas cruciales, hermano, y no podemos darnos por vencidos hasta que no encontremos la respuesta a estas preguntas. ¿Qué
¿qué tenemos que hacer para ir al cielo? ¿Qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Ahora Jesús le va a responder, pero le responde al intérprete de la ley con otra pregunta. ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo lees? Tú que eres un abogado, intérprete de la ley, deberías saber qué hacer para heredar la vida eterna. Entonces el fariseo, intérprete de la ley, dice correctamente. Él dice, amarás, le responde, ¿no? Lucas, capítulo 10, verso 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dice, muy bien, haz eso y vivirás eternamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que el intérprete de la ley tiene que hacer para vivir eternamente? Jesús le dijo, haz esto y vas a vivir para siempre. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dos cosas, amar a Dios con todas las fuerzas, con toda el alma, con toda la mente, amar a Dios y amar al prójimo. Si hace estas dos cosas, entonces vivirá. Jesús le asegura de que ha de ser salvo si él hace las dos cosas, cumple los dos requisitos de un solo mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, amar a Dios incluye en creer en Dios y en obedecerlo. Cuidado con el evangelio light, cuidado con el evangelio aguachado. Hermanos, la Biblia, Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14 versículo 23, todos los que me aman harán lo que yo diga. El que no me ama no me obedece. Es decir, entonces el amar a Dios incluye en el creer en Dios, pero en el obedecerlo. No es simplemente venir a la iglesia, no es simplemente balbucear algunas oraciones de vez en cuando, no es simplemente congregarnos, es obedecer a Dios. Porque el que no obedece, dijo Jesús, no me ama. Y el que me ama va a obedecerme. Entonces Jesús le dice, le asegura que ha de ser salvo si cumple los dos mandamientos, el mandamiento, los dos requisitos del mismo mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios es creer en Él y obedecerlo. Y amar al prójimo, hemos dicho que se trata de comprometernos con la necesidad de este mundo perdido. Ser humanitario. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros obedeciéramos parte, solo una parte de este mandamiento? Jesús fue muy claro. Él dijo, si amas a Dios, si amas al prójimo, vivirás. Haz esto y vivirás eternamente. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si nosotros obedeciéramos solo una parte? Por ejemplo, y eso es posible. Por ejemplo, hay muchas personas que son humanitarias en el mundo, que hacen acciones, llevan a cabo acciones filantrópicas, invierten millones para suplir tal o cual necesidad. Hermanos, hay muchas personas, muchas instituciones así en el mundo que son humanitarias, pero que no aman a Dios, que están lejos de Dios. ¿Han de ser salvas esas personas? Por supuesto que no, porque las personas no se salvan por ser humanitarias. Las personas se salvan cuando son gobernadas por Dios. Y tenemos que entenderlo. Entonces, cumplir un requisito de este gran mandamiento, solo un requisito, no asegura nuestra salvación. El hecho de que seamos humanitarios sin amar a Dios, sin obedecer a Dios, no nos va a salvar eternamente. ¿Te das cuenta en lo que estoy diciendo? Ahora, también es posible que nosotros amemos a Dios, entre comillas. Es posible amar a Dios sin ser humanitario. Es decir, el otro lado, el otro requisito de este gran mandamiento: amar a Dios sin ser humanitario. ¿Es posible? Bueno, en realidad no es posible, porque Jesús dijo, el que me ama va a obedecerme. Pero, por ejemplo, el sacerdote y los levitas eran creyentes, se decían ser creyentes, se decían ser los representantes de Dios acá en la tierra, eran religiosos y decían amar a Dios, pero no eran humanitarios.
La pregunta es, ¿qué pasa con esas personas que dicen ser creyentes y amar a Dios, pero que no son el prójimo, que no están interesadas, que no son humanitarias, no están interesadas en la necesidad de las personas, no están interesadas en llevarle el recurso para satisfacer la principal necesidad, que es la necesidad de Dios en las personas? ¿Qué va a pasar? ¿Tienen comprometida su salvación? Jesús responde, Mateo 7:21, solo entrarán al cielo aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, Jesús dice, los únicos que van a salvarse y van a entrar al cielo son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que nosotros amemos a Dios y amemos al prójimo. Quiere decir que si nosotros no cumplimos con ambos requisitos, podríamos tener problemas eternos. Porque Jesús fue muy claro. Fue muy claro, dice, haz esto y vivirás para siempre. ¿Qué cosa? Amar a Dios y amar al prójimo. Es decir, amar, creer y obedecer y mostrarse humanitario con las personas, ser el prójimo de este mundo perdido. Si no cumplimos con ambos requisitos, podríamos poner en duda nuestra felicidad eterna. ¡Wow! Como te darás cuenta, el mensaje de la parábola es demasiado profundo. Me ha hecho reflexionar mucho, hermanos. Me ha llevado al arrepentimiento en esta semana. Porque yo creía saber la historia del buen samaritano de memoria, pero hay un mensaje oculto. El buen samaritano comienza con una pregunta crucial: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús dijo, hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. ¿Estamos nosotros amando al prójimo de la misma manera que lo amó el buen samaritano? ¿Estamos comprometiendo nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro todo, comprometiéndonos, sacrificándonos a nosotros mismos para ser el prójimo, el buen samaritano de las personas a nuestro alrededor? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Por esto esta parábola nos lleva a la reflexión, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos siendo los creyentes que viendo no vemos la necesidad de las personas a nuestro alrededor? Como lo hacía el sacerdote y el levita. ¿O nos transformaremos en el buen samaritano? Nos transformaremos en el prójimo de las personas de este mundo perdido. Hermanos, es una parábola para la reflexión. La decisión que tenemos que tomar es crucial. Hermanos, lo que está en juego es nuestra felicidad eterna. Hermanos, es necesario volver a reflexionar, volver a leer, volver a meditar la parábola. No podemos perder la lección principal. Hermanos, tomemos esta semana, volvamos a escuchar el mensaje, volvamos a la palabra. Bajo la guía del Espíritu Santo, hagamos que la palabra, la semilla que Dios acaba de plantar en nuestros corazones no se pierda. Hermanos, quiero animarlos. Vamos a amar a Dios, vamos a creer en Él, pero vamos a obedecerlo. De eso se trata el Evangelio. Y vamos a transformarnos en el buen samaritano, en el prójimo de este mundo en necesidad. Amemos a Dios y amemos al prójimo. Esta es la voluntad de Dios. Y aquellos que la hacen, dice, vivirán eternamente. Que Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana llena de la bendición, lleno de la presencia y lleno de la protección del Señor. Buena semana para todos y que Dios les bendiga.